Hola amigos de Infierno Rojo, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo video de previa para palpitar lo que va a ser la tercera fecha del Torneo Clausura 2025. Este domingo, a partir de las 4 de la tarde, Independiente va a estar visitando a Gimnasia en La Plata por una nueva fecha del campeonato local. Como nos tenemos acostumbrados en esta clase de videos, obviamente vamos a repasar toda la previa de este partido. Cómo llega Independiente, la probable formación del equipo de Julio Bacari, información también de cómo llega el rival a este encuentro y algunos datitos históricos y estadísticas sobre el historial que incluye a Independiente y a Gimnasia de La Plata, que se van a estar cruzando, como decía, este domingo a partir de las 4 de la tarde en el estadio Juan Carmelo Cerrillo de La Plata. Vamos a empezar por el lado de Independiente, donde el equipo de Julio Bacari obviamente viene de perder frente a Talleres por 2-1 en condición de local, en un partido donde Independiente cortó una larga racha invicta de 26 partidos sin derrotas en el Estadio Libertadores de América. De nuevo, con un flojo rendimiento de todo el equipo en general y que dejó mucho para desear, Independiente sigue sin poder sumar de a 3 en este campeonato local, luego de lo que fue el empate en el debut del torneo clausura, el 2-2 frente a Sarmiento de Junín en condición de visitante, y ahora, como decíamos, el partido más reciente en la derrota 2-1 frente a Talleres. La verdad que no es el mejor comienzo de Independiente en este torneo. No es lo que se esperaba para Independiente en este campeonato, por lo menos en el inicio. Recordemos que tal vez es hoy uno de los candidatos a priori con el diario del viernes a llegar a instancias definitorias por lo que hizo, ¿no?, en el primer semestre del año y por cómo se está reforzando en este mercado de pases. Bueno, Independiente todavía no está logrando mostrar aquella actuación que sí había logrado vislumbrar y alegrar a muchos hinchas de Independiente. Bueno, todavía ese rendimiento, esa imagen que dejó Independiente en el primer semestre no se está viendo en este segundo campeonato del año y hoy Independiente está en el debe. Por eso este partido frente a Gimnasia es una oportunidad muy importante para poder reaccionar frente a este cachetazo que resultaron los primeros partidos de este torneo, dar vuelta a la historia y empezar a sumar de a 3 para reacomodarse un poco en la tabla de posiciones de la zona B y también en la tabla de posiciones, en la tabla anual, ¿sí?, soñando, ¿por qué no?, a fin de año con la clasificación a la Copa Libertadores del año 2026. Con todo este contexto, Independiente sabe que tiene que empezar a sumar de a 3 y en el horizonte no se ven grandes cambios o por lo menos muchas modificaciones respecto al último partido frente a Talleres, más allá de lo que fue el rendimiento del equipo en general en ese partido frente al conjunto cordobés. ¿Por qué? Porque sabemos que el entrenador, como lo es Julio Bacari, no realiza grandes cambios o grandes modificaciones de esquema, no patea el tablero de un partido al otro, y la verdad que por lo que estuvo probando en los últimos días en Villa Domínico, se espera que Independiente repita gran parte, o por lo menos en realidad el equipo completo que fue titular frente a Talleres de Córdoba el domingo pasado. Y con esto quiero decir que volvería a ser titular Jonathan de Astorza, más allá de la llegada o la reciente llegada de Milton Valenzuela y de Facundo Zavala, dos de los refuerzos que llegaron en este mercado de pases para reforzar justamente la defensa. Bueno, sabemos que Valenzuela, si bien ya fue convocado en el último partido frente a Talleres y viene sumando entrenamientos con el equipo, no es la misma situación para Zavala, que llegó sobre el cierre del mercado de pases, llegó el jueves por la mañana, ya estaba firmando su contrato profesional y apenas tiene solo un entrenamiento y medio, te diría, con el plantel profesional de Independiente. Así que Zavala seguramente estará convocado, pero no creo, por lo menos en la previa de este encuentro, que sea titular ante Gimnasia. Sí, en este caso, Bacari le volvería a dar la confianza a Deir Astorza, el juvenil de 19 años, que está teniendo sus primeros caminos, sus primeros pasos en esta primera división de Independiente. Así que después de haber completado un partido realmente aceptable frente a Talleres, siendo, ¿por qué no?, una de las figuras de Independiente, porque la verdad que por el chato rendimiento que mostró Independiente, Deir Astorza fue lo más rescatable de ese encuentro entre Talleres, así que el juvenil Samba de Astorza volvería a ser titular en el lateral izquierdo. Misma situación para Leonardo Godoy, ¿sí?, futbolista que parecería que en los últimos días, o por lo menos en las últimas semanas, le está ganando la pulseada en la competencia interna a Federico Vera, ¿sí?, un Godoy que tampoco tuvo un buen partido frente a Talleres, pero que volvería a ser titular frente a Gimnasia de Grima de La Plata este domingo.
completando así entonces más o menos la probable formación de Independiente para enfrentar y visitar a Gimnasia el domingo por la tarde. Sería con Rodrigo Rey en el arco, Leonardo Godoy el lateral derecho, la dupla de zagueros centrales con Kevin Lomónaco y Nicolás Freire, Jonathan de Irastorza, que volvería a ser titular en el lateral izquierdo, el mediocampo con Felipe Loyola, Iván Marcone y Luciano Cabral. Recordemos que Rodrigo Fernández Cedrés fue expulsado en el final del primer tiempo del partido, frente a Talleres, así que ni siquiera estará en el banco de suplentes. Así que más allá, tal vez, del bajo rendimiento en general del medio campo, Iván Marcone seguiría siendo titular en este equipo. Y después ya de mitad de cancha hacia adelante, la dupla, o el tridente, mejor dicho, de ataque, sería conformado una vez más por Walter Mazzanti, Gabriel Ábalos y Santiago Montiel por el extremo izquierdo, ¿sí? Con un Diego Tarcia, que en este caso esperaría desde el banco de suplentes, como probó Bacari en la semana y como probó también en el partido frente a Talleres después, siendo uno de los primeros cambios desde el banco de suplentes. Así que esta sería, como decíamos, la probable formación con un Independiente que podría repetir su equipo, el equipo que perdió frente a Talleres para visitar este domingo a Gimnasia en La Plata. El Lobo, por su parte, ya pasando a la vereda de enfrente, también está atravesando un inicio complicado en el torneo clausura, ¿sí? Al igual que Independiente, todavía es uno de los pocos equipos que no ha logrado ganar en este segundo semestre del año en el campeonato local. De hecho, desde la llegada de su nuevo entrenador, como lo es Alejandro Orfila, como decíamos, no conoce la victoria y acumula un empate sin goles y como decíamos, una derrota. ¿Sí? En la primera jornada, en el debut del clausura, perdió, como decíamos, frente a Instituto en su propio estadio, ¿sí? En condición de local, y luego en la última fecha, en la fecha número 2, terminó empatando sin goles frente a San Lorenzo en el estadio Pedro Videgain, en un partido que se tornó de bastantes polémicas. Bueno, el partido finalmente terminó en empate 0-0 y es una racha sin triunfos que se viene a cuesta ya desde el torneo de apertura, ¿sí? Porque recordemos que el conjunto platense, el Tripero, terminó en el puesto número 11 de la zona B del torneo de apertura 2025, fuera de la clasificación a los playoffs, ni siquiera pudo acceder a la instancia de octavos de final, y dicho eso también, hoy está en la zona baja de la tabla anual, ¿sí? Una tabla que para muchos preocupa porque es una de las que marcará los descensos a fin de año. Bueno, hoy Gimnasia está en el puesto número 27, a tan solo un punto de Aldosivi y de Mar del Plata, que sería hoy el segundo equipo que descienda a la primera categoría junto a San Martín de San Juan, porque está último en la tabla de promedios, ¿sí? San Martín de San Juan, último en la tabla de promedios, también en la tabla anual. Entonces lo que haría es que descienda el anteúltimo de la tabla anual, en este caso siendo Aldosivi, pero con un Gimnasia que está ahí muy cerca, así que obviamente está necesitado de una victoria para poder despegarse de esa zona roja, de esas últimas posiciones de la tabla anual. Además, se suma que en mayo de este mismo año, obviamente después de que terminó el torneo de apertura, Gimnasia también quedó eliminado de la Copa Argentina, ¿sí? En una instancia bastante accesible como son los 16avos de final. Bueno, al Tripero le tocó encontrarse con un equipo de primera división como lo es Central Córdoba. Bueno, y fue un partido bastante duro que terminó en empate 1-1 en el tiempo regular, los 90 minutos. Se terminó definiendo en la tanda de penales y finalmente Gimnasia terminó quedando eliminado de la Copa Argentina en la tanda de penales luego de perder por 5-4. Así que hablamos de un Gimnasia que no tiene competencia internacional, que no tiene tampoco Copa Argentina y que por ahora no ha logrado arrancar de buena manera en este torneo clausura 2025. Así que con este contexto, un Gimnasia totalmente necesitado que podría formar, esta es la probable formación de Gimnasia frente a Independiente, con Nelson Isfrán en el arco, la línea de defensores con Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón, serían los 4 defensores del fondo. El mediocampo con Manuel Panaro, Mateo Ciudane y Nicolás Garayalde, ¿sí? Un Ciudane que es uno de los refuerzos del Lobo en este mercado de pases. Y la delantera con Jeremías Merlo, Norberto Briasco y Marcelo Torres, otro de los futbolistas que recientemente llegó a Gimnasia en este mercado de pases.
Ya vamos de a poquito concluyendo con este video. Ya hablamos de Independiente, ya hablamos de Gimnasia, y para cerrar, como siempre nos gusta esta temática, vamos a repasar cuál es el último antecedente entre Independiente y Gimnasia. Obviamente nos tenemos que remontar al torneo de apertura a principios de este año, en un partido que se terminó jugando puntualmente el 2 de febrero de este año, por la fecha 3 del torneo de apertura, y donde Independiente, en condición de local en este caso, en el Estadio Libertadores de América, terminó ganando por 2-0 con goles de Gabriel Ábalos y un tanto de Álvaro Angulo, futbolista que ese partido había hecho su estreno oficial con la camiseta de Independiente, ingresando desde el banco de suplentes, y finalmente lo terminó coronando de manera muy positiva con un gol incluido. Así que el último antecedente entre Independiente y Gimnasia es positivo para el rojo de Avellaneda, que terminó ganando por 2-0 en ese momento en condición de local. Si hablamos igualmente de historial, hablamos de una larga historia de enfrentamientos entre Independiente y Gimnasia, ¿sí?, en el fútbol argentino, donde son un total de 176 partidos disputados a lo largo de toda la historia, incluyendo amateurismo y profesionalismo. Y también, ¿por qué no? En este caso se están contando los amistosos oficiales entre los dos equipos, y donde de estos 176 partidos la ventaja está puesta a favor del conjunto de Avellaneda, ¿sí? Y bastante amplia, aunque sigue siendo bastante... todos los partidos entre Independiente y Gimnasia siguen siendo bastante parejos. En total, Independiente ganó en 69 oportunidades, mientras que el conjunto de La Plata lo hizo en 61 oportunidades, y 46 partidos, los 46 partidos restantes terminaron en empate sin un simple ganador. Y si hablamos también, ¿por qué no?, de la última vez que Independiente visitó La Plata para enfrentar a Gimnasia, que visitó el Bosque, fue en septiembre del año 2023, ¿sí? Ya hace casi 2 años que Independiente no visita el Bosque, donde esa tarde Independiente también se terminó llevando la victoria por 2-1 frente a Gimnasia, con tantos de, en ese momento, Mauricio Islas y Matías Jiménez Rojas, el equipo dirigido en ese momento por Carlos Tevez, en el partido que era en marco de la tercera fecha de la Copa de la Liga del año 2023. Así que la verdad es que a priori, con el diario del viernes, las estadísticas son favorables para Independiente, y los últimos antecedentes, como decíamos, también son positivos para el rojo, que viene de ganarle en 2 oportunidades en los últimos años, tanto en condición de local como en condición de visitante. Bueno, gente, hasta acá llegamos con este video. Esto fue todo por hoy. Obviamente les agradecemos a los que se quedaron hasta este momento. Les pedimos, como siempre, que nos acompañen con sus likes, con sus me gustas y con sus comentarios. A ver qué creen, principalmente sobre la formación de Independiente para enfrentar a Gimnasia. Si harían algún cambio, si ustedes están de acuerdo con mantener esta formación para enfrentar al Lobo, y a ver cuáles creen que son sus pálpitos, ¿no?, para este partido, los probables resultados, o por lo menos lo que podemos esperar para este partido frente a Gimnasia. Les vuelvo a agradecer, obviamente, por siempre su compañía. Les pedimos que se suscriban al canal de Infierno Rojo, que activen la campanita, y así van a estar informados las 24 horas de toda la información del mundo independiente. Nosotros nos estaremos viendo la próxima, ya palpitando lo que va a ser el duelo de Copa Argentina frente a Belgrano de Córdoba en el Gigante Arroyito, ¿sí? Un partido de octavo de final, donde Independiente se va a estar midiendo con el conjunto cordobés por el pase a cuartos de final de la Copa Argentina. Nos estamos viendo pronto, les mando un beso grande y que estén muy bien. Chau, chau.